noches. Bueno, antes de abrir el debate con los tertulianos, vamos a conversar ahora con Josu Puelles. Él es hermano de Eduardo Puelles, inspector de policía asesinado en Bilbao en 2009 y última víctima mortal de ETA en el País Vasco. Ocurrió un 19 de junio, cuando una bomba lapa colocada en la parte posterior del asiento del copiloto estalló al poner en marcha el vehículo para ir a trabajar. Tenía 49 años de edad. Josu Puelles ha sido vicepresidente de Covite hace unos años. El colectivo, ya saben, de víctimas de terrorismo que ha sacado a la luz esta lista de exetarras condenados, algunos con delitos de sangre en las listas de Bildu. Buenas noches, señor Puelles. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Bueno, yo no sé si no hubiera sido por la investigación de Covite, hubiéramos conocido que 44 candidatos en las listas de Bildu habían sido condenados por ETA, 7 de ellos por delitos de sangre. ¿Eso se hubiera llegado a saber? Evidentemente no. Las listas habían sido publicadas y desde el gobierno ni desde la Fiscalía se había realizado ninguna investigación y ningún acto o por lo menos no tenemos indicios de que eso así se produjera, ¿no? Cuando es tan fácil como cotejar esos nombres con las bases de datos que existen de penados. Entonces, creemos que no, que eso era una ocultación que se pretendía pasar por alto ese dato y que todo siguiera igual, ¿no? Que es en lo que está este gobierno, en blanquear la historia de ETA ahora a través de sus marcas políticas. Ustedes, las víctimas de terrorismo y los familiares, se sienten victoriosos por el paso atrás de Bildu, pero hasta que los otros 37 condenados no renuncien, la satisfacción no va a ser plena. ¿Y cree que eso va a ser posible? Bueno, yo personalmente no me siento satisfecho ni victorioso. Al contrario, yo tengo la sensación a lo largo de todos estos años de haber perdido contra ETA, a pesar de lo que ha dicho el gobierno, lo que mantiene el gobierno de la derrota de ETA. Yo creo que ETA no ha perdido su proyecto político, no ha perdido sus apoyos sociológicos. Y el producto de tantos años de terrorismo todavía sigue vigente hoy en el País Vasco. Cualquiera que viva en el País Vasco lo puede comprobar, ¿no? Hoy en día, pues se sigue básicamente con la misma coerción que cuando existía ETA. Es decir, uno no puede sacar una bandera en tu balcón porque te señalan. Hemos visto agresiones a miembros de partidos como del Partido Popular, por ejemplo, en universidades, etcétera. Es decir, sigue habiendo un clima social que a mí desde luego no me indica que se haya vencido a ETA. Hombre, si lo reducimos todo a una cuestión del uso de la violencia, pues obviamente sí, pero es que ETA no es solo violencia, ETA era algo más. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo no me siento victorioso ni mucho menos. Había 44 nombres en esa lista que estaban vinculados directamente con la banda terrorista ETA. Solo 7 de ellos, parece ser, los que están vinculados con delitos de sangre, han renunciado no a no aparecer en las listas, cuidado, sino a no tomar posesión si salen elegidos electos. Pero quedan todavía 37 personas más que sí van a tomar posesión de sus cargos y salen electos, ¿no? Y siguen siendo o han sido colaboradores y en muchos casos miembros de la banda terrorista. Por lo tanto, yo no creo que haya sido un triunfo, ni creo que estemos para echar cohetes las víctimas en este sentido. Muy al contrario, creo que tenemos que sentirnos indignados, tenemos que sentirnos impotentes y defraudados, pero no con el partido político ni con el hecho que ha ocurrido, con el partido político de Bildu o con la coalición, con EH Bildu o Bildu, sino con nuestro gobierno, con el gobierno de la nación, con el gobierno que nos tenía que defender en su momento, con el gobierno que tiene que estar al lado nuestro y que no ha hecho absolutamente nada
para que esto no suceda. Y no solo eso, sino que además, como todos sabemos, son uno de los socios prioritarios en su coalición de gobierno y aprueban leyes y les aprueban leyes y les apoyan en esta legislatura. Yo creo que con quien tenemos que estar indignados las víctimas es con este gobierno social comunista de Pedro Sánchez, al que yo personalmente pues maldigo. Bueno, decía lo de victoriosos porque así lo calificó la propia presidenta de Covite. Y bueno, yo no quiero entrar en debate con pero yo creo que el clima social en el País Vasco ha cambiado bastante de aquellos años de plomo a lo que está ocurriendo ahora. En cualquier caso, se sienten desamparados por el gobierno, por Pedro Sánchez, lo acabo de decir, y se sienten utilizados políticamente estos días por todos los partidos políticos, y subrayo lo de todos. A ver, lo que no podemos las víctimas es tener un discurso, o por lo menos el discurso que yo mantengo a lo largo de todos estos años, que es un discurso eminentemente para significar o para dar a conocer el significado político de las víctimas del terrorismo. Las víctimas del terrorismo de ETA son especiales, y son especiales precisamente porque por ese significado político que tienen, que encarnaban los principios y valores de una democracia, la libertad, la tolerancia y la integración, y no la exclusión, que era el proyecto político que tenía ETA: totalitario, excluyente, identitario. Entonces, ese significado político no podemos ahora llevarlo al limbo de la ética, como apuntaba el bueno de Joseba Arregui, precisamente para no hablar de política, que es de lo que hay que hablar. Entonces, cuando los partidos políticos, como en este caso, dan sus opiniones al respecto, yo creo que eso forma parte del juego político. Y no podemos las víctimas tener un argumentario sobre el significado político y a la vez intentar excluir de la política y del debate político vaciarlo de contenido, de tal manera que nosotros quedemos en una especie de limbo ético exclusivamente, ¿no? Yo creo que Ayuso, en este caso, simplemente ha dado una opinión, que podemos estar de acuerdo o no, pueden estar la gente de acuerdo o no, para eso pueden argumentar en contra, pero ha dado una opinión sobre lo que es Bildu, no sobre las víctimas del terrorismo, y lo ha dado porque ha sido Covite, precisamente una asociación de víctimas, quien ha sacado a la palestra en un momento electoral este debate y esta cuestión. Por lo tanto, es eminentemente político, no puede ser de otra manera. La instrumentalización de las víctimas ha podido existir, pero tampoco podemos evitar que políticamente se hable de esto y tenga unas consecuencias. No sé si se refieren a eso. En cualquier caso, yo creo que se están cebando mucho con Ayuso, cuando realmente con quien se deberían de cebar es precisamente con un presidente del gobierno que culpa precisamente a la oposición de haber traído a ETA al debate político, cuando quien ha traído al debate político a ETA ha sido la propia coalición EH Bildu o Bildu y la Asociación de Víctimas Covite, cuando ha sacado a la palestra este dato. Eso estamos de acuerdo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve ilegal las listas de Bildu. Hoy hemos conocido que la Fiscalía del Estado rechaza la posibilidad de ilegalizar este partido. ¿Usted cree, como Vox y como Ayuso, la que hacía referencia, que hay que seguir insistiendo en este asunto de la ilegalización, o cree que Bildu ya no es ETA y es un partido legal como dice la ley? Bueno, hay que recordar de dónde venimos, porque a veces se nos olvida y tenemos una memoria de pez en este caso. Bildu, la coalición Bildu, fue ilegalizada en el año 2011 por el Tribunal Supremo. Y fue a través de una acción del Tribunal Constitucional que jurídicamente es muy reprochable, porque actuó como un tribunal de casación del Tribunal Supremo cuando no tiene competencias para ello, y legalizó
y anuló la sentencia del Tribunal Supremo de esa ilegalización y legalizó Bildu. Por tanto, Bildu ya estuvo ilegalizada en el 2011. Y el Tribunal Constitucional, sometido sin ningún género de dudas a la presión del gobierno de Rodríguez Zapatero en aquel momento, legalizó la coalición. Obviamente, era una condición sine qua non. Y otro dato que también se nos olvida: se ilegalizó Bildu y se legalizó Bildu con ETA en activo y totalmente operativa. Es decir, ETA no había dejado de existir, no había abandonado las armas definitivamente y luego se legalizaron los partidos. No, no. Era una condición sine qua non para que ETA dejara las armas y dejara la violencia de forma definitiva, que se legalizaran sus marcas políticas. Porque lo que realmente le hizo daño a ETA fue la ilegalización de su brazo político y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalando esa legalización. Es ahí donde ellos hacen el cambio, el chip, el cambio de pensamiento, y ven que ya no es posible seguir con la dicotomía violencia política. Y es cuando provocan y obligan a que la marca Bildu sea legalizada, etcétera, etcétera, porque ya habían negociado con el gobierno su cese definitivo de la violencia, pero con una condición sine qua non de legalizar antes el partido. Y eso se hace así, antes de que ETA abandonara las armas y con ETA operativa. O sea, ese es de dónde venimos. Las condiciones para ilegalizar un partido están escritas en la ley de partidos y a eso nos tenemos que atener. Obviamente la Fiscalía depende del gobierno, lo dijo Sánchez en una entrevista. Y obviamente esta Fiscalía, que está obviamente bajo el mandato del gobierno de Sánchez, no va a iniciar siquiera la aproximación a una posible ilegalización. Eso ya lo han dicho. Pero bueno, la posibilidad existe porque sistemáticamente la están incumpliendo. Decía la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Tengo aquí a tres periodistas que también le quieren hacer alguna pregunta. Antonio. A mí me gustaría saber si usted hace alguna distinción cuando hablamos de ese ecosistema que en general no, llamamos Bildu, si hace alguna distinción con las fuerzas políticas o los grupos que hay dentro de esa coalición que no tienen nada que ver con ETA. Bueno, pueden haber compartido, evidentemente, pues el objetivo de la independencia del País Vasco, seguramente, como Alberto Garzón seguramente querrá la sociedad sin clases. Pero usted no distingue que en Bildu, no distingue Sortu, que es en realidad el heredero político de ETA, de otros grupos que hay dentro de la coalición que, a mi juicio, no están tan implicados, digamos, en el rastro de sangre y de miseria moral que dejó ETA. Bueno, se refiere usted a Euskal Alkartasuna y Alternativa. A ver, el hecho, bueno, de hecho, la ley de partidos se modificó porque había una especie de vacío legal en ese sentido. No de vacío, bueno, se podía jugar con un poco de fraude de ley porque hablaba de partidos, pero bueno, ahí parece que no estaba muy claro si las coaliciones o si había, si en coaliciones, si había partidos políticos que no habían estado nunca vinculados a ETA, bueno, esa coalición realmente era o no. Si la clave radica en si está sometido a la estrategia política de ETA. Si Alternativa y Euskal Alkartasuna, obviamente, no estaban en un principio dentro de esa estrategia política y directa de ETA, como estaba Herri Batasuna o Batasuna, Euskal Herritarrok, pero cuando se coaligan y se someten a la estrategia política de ETA, entonces yo creo que es irrelevante, y yo creo que hay en ese sentido, yo he leído artículos de catedráticos de Derecho y de juristas que dicen que es irrelevante que sea una coalición de partidos donde algún partido no tenga nada que ver. Es decir, la coalición es ilegal por eso mismo. María. No sé si me he explicado. Oye, muy buenas noches.
Yo la verdad cada vez que si me permitís, además los compañeros, cada vez que me encuentro con una víctima del terrorismo siento la obligación moral de agradecer públicamente vuestra lucha, porque es la lucha de todos, porque yo creo que todos los españoles tenemos una deuda histórica con vosotros, porque ha sido vuestra valentía, desde luego, y vuestra dignidad, esa lucha terrible en la que os habéis visto obligados, ¿no?, a involucraros, la que ha posibilitado en realidad la derrota de la ETA militar. Y hay que decirlo así, a menudo se habla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los jueces, eso todo es verdad, pero el pilar fundamental siempre han sido las víctimas, ¿no? Mi pregunta es, en estas elecciones se está ya planteando, y hoy lo ha hecho el PNV, un salto muy importante, ¿no?, y es el apoyo del Partido Socialista a Bildu. No sé si para crear un frente, desde luego, como ha dicho el PNV, anti-PNV, o realmente para construir un proyecto de nación diferente al que hoy conocemos. ¿Usted cómo vería ese salto? Que no sé si se producirá, porque es verdad que tenemos las elecciones generales y yo creo que eso puede cambiar, ¿no?, la táctica del Partido Socialista, pero ¿cómo vería ese salto, ¿no?, esa alianza entre Bildu y el Partido Socialista? Para dar el poder, lógicamente, a Bildu. A ver, aquí en el País Vasco siempre ha habido o siempre se ha especulado con esa posibilidad, no es una cosa nueva. Parece que desde el año 2001, desde que se pierden las elecciones aquí en el País Vasco por escasísimos votos, entre el constitucionalismo y lo que era el nacionalismo, que venía del pacto de Estella, se pierden esas elecciones por muy poquitos votos y ahí hay una ruptura del Partido Socialista, que luego abandona incluso el pacto contra el terrorismo y por las libertades, y digamos se agavilla alrededor de los nacionalismos periféricos y la izquierda más radical, ¿no?, que sería Izquierda Unida en aquel momento. Entonces, esa posibilidad siempre ha existido. A mí me resulta curioso cómo el dirigente cómo Ortúzar indica que ese pacto entre el PSE y Bildu en el País Vasco sería contra el PNV y en cambio no critica ni hace ninguna mención al cordón sanitario que el Partido Socialista hizo con todas las izquierdas y con todos los nacionalismos periféricos con respecto al Partido Popular. Es decir, que contra el PNV no se puede estar, pero contra el Partido Popular sí, ¿no? Esta doble vara de medir que tienen los políticos, que yo creo que dicen muy pocos de ellos, por lo menos de su análisis político, ¿no? De hecho, ya en Navarra se está experimentando y se ha experimentado la anterior legislatura con una coalición PSE-Bildu. El PSE está gobernando, el Partido Socialista de Navarra está gobernando con apoyo de Bildu o de la izquierda abertzale en Navarra. Bueno, es una posibilidad que yo aquí en el País Vasco veo un poco más complicada, porque el PNV es muy hegemónico y veo muy complicado que la asociación entre Bildu y PSE puedan desbancar al PNV, quizás en algunos ayuntamientos, puntualmente igual alguna diputación, pero no sé, lo veo complicado, pero el Partido Socialista está en ello, está en ello y eso es lo triste de todo esto, ¿no? Que no tienen ningún pudor político, ni ético, ni moral para pactar con aquellos que han estado asesinando incluso a concejales de su propio partido. Me parece de una infamia y una ignominia tremenda, o sea, una cosa digna de estudio. Vamos a avanzar. Marco, le voy a pedir, señor Puelles, un poquito más de brevedad. Sí, yo me sumo al reconocimiento de María a las víctimas del terrorismo, víctimas que en muchos casos están cruzándose por las calles de los pueblos de Euskadi con esos mismos antiguos terroristas, vamos a decirlo así,
que van en las listas de Bildu. Por eso le quería hacer una pregunta un poco más sociológica. ¿Qué falla en el País Vasco para que un partido político que quiere ganar las elecciones en determinados ayuntamientos use como baza electoral a antiguos terroristas? ¿Qué dilema moral hay ahí? ¿Qué cambio no se ha hecho aún? Bueno, pues porque simple y llanamente han ganado. Es decir, 40 años de terrorismo en el País Vasco, y el que diga lo contrario es que no conoce la realidad del País Vasco. En 40 años de terrorismo, de asesinatos, de extorsiones, de secuestros, de amenazas, de quema de vehículos privados de policías, de ertzainas, ataques con cócteles Molotov a casas particulares de policías, de empresarios. Es decir, todo eso no es gratuito, eso tenía un objetivo, no era una violencia por violencia, no era nihilismo, no, tenía un objetivo político muy concreto y era acabar o minimizar la presencia de lo que entonces llamaba constitucionalismo en el País Vasco. Y muchísima gente, miles de personas abandonaron el País Vasco ante lo que suponía socialmente socialmente inaguantable, una presión social inaguantable, y se fueron. Y entonces, cuando tú analizas los resultados, por ejemplo, que sacaba el Partido Popular, bueno, entonces Alianza Popular o el Partido Popular hace 40 años o hace 35 años, no tienen nada que ver, hoy en día no tienen ni personas para presentarse en muchos pueblos, porque nadie quiere, porque hay una amenaza evidente que está latente, porque esos 40 años de terrorismo, o 50 años de terrorismo, no han sido en balde y han sido con un objetivo muy claro. Y hoy en día, todos esos pueblos, en las ciudades un poquito menos, porque son más plurales en ese sentido, pero en los pueblos el ambiente es muy claustrofóbico y muy... todavía las miradas de odio existen y ahí nadie se mueve y da un paso diferente, pues porque no, pues porque socialmente lo han conseguido y por eso se ha perdido contra ETA. Y ya recuperar eso es ya muy complicado. O sea, muy complicado. Y el que diga que no ha servido para nada todos estos años de terrorismo es que no conoce la realidad del País Vasco, no la conoce. Hablan desde 500 o 400 kilómetros y desde un despacho, pero no la conocen realmente. Hay que estar aquí y hay que haberlo vivido y hay que haberlo mamado desde pequeño. Yo llevo 58 años viviendo aquí porque tengo 58 años. Si tuviera 60, llevaría 60. Y sé de lo que hablo. Entonces, tenemos que despedirle. Gracias de verdad por atender a Castilla y León Televisión. Mucho ánimo. Me imagino que estos días también son complicados para las víctimas del terrorismo etarra. Y de nuevo, un abrazo y esperemos verle alguna vez aquí en el plató de Castilla y León Televisión. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y días difíciles son todos y en estos casos pues un poquito más porque se remueven muchas cosas. Muchas gracias a ustedes. Eso es.